Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Jenny Elizabeth Fimbres Acedo. En esta ocasión les vengo a platicar sobre cómo desarrollar un proyecto. Una breve descripción de mi persona. Soy bióloga marina de profesión. Tengo maestría y doctorado en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. He sido docente a nivel licenciatura y me he dedicado a la investigación para el desarrollo de sistemas productivos agroacuícolas. Una de las cosas que disfruto es la comunicación científica. Por 11 años he participado como voluntaria para promover programas de divulgación de la ciencia para niños y jóvenes. He participado también como evaluadora en la ExpoCiencias en el 2019 y fui tutora del programa Científicos del Futuro del 2014 al 2015. Actualmente estoy trabajando en el Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología en el área de comunicación de la ciencia. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre cómo desarrollar un proyecto y el objetivo de este curso es brindarles a ustedes los docentes información general y vigente sobre el método científico y la generación de proyectos de investigación. La descripción breve de este curso, pues es un curso donde vamos a aprender a plantear la idea, generar la pregunta de investigación, los objetivos y cómo convertir esa información en un proyecto de investigación. Además, vamos a platicar sobre el anteproyecto y su función, también cómo se presenta de manera final un proyecto, tanto de manera escrita como de manera oral, y el temario. Bueno, vamos a ver una breve introducción al método científico. Después vamos a analizar el desarrollo y la evaluación de la idea. Vamos a discutir un poquito cómo evaluar la relevancia de mi idea, qué puntos debo de tomar en cuenta. Vamos a generar la pregunta y los objetivos. Después vamos a hablar cómo convierto esa idea en un proyecto. Vamos a analizar los procesos para el diseño de un proyecto. También vamos a hablar sobre los pasos para presentar un proyecto escrito. Vamos a analizar qué es el anteproyecto, cómo se compone. Después vamos a profundizar en los proyectos de investigación y sus características. Y al final, cómo se entrega un documento final y los contenidos que debe de abarcar. Después vamos a tener tips para realizar una presentación oral de un proyecto y vamos a tener unas pequeñas conclusiones referente a toda la información que hayamos platicado y discutido aquí. Bueno, vamos a empezar. Es el método científico. Nos vamos a las definiciones más simples, pues el método científico es una serie de pasos ordenados. Es un proceso. Y el método científico inicia con una observación. Es decir, es observación que nos conduce tal vez a una duda, a una inquietud, y sobre eso, pues establece una investigación, se formula una hipótesis que se va a someter a prueba, se diseña una experimentación, se lleva a cabo esta experimentación, se obtienen resultados, se analizan estos resultados, se describen, se comparan y esto nos genera pues un criterio para someter a prueba esa hipótesis y saber si se acepta o se rechaza. Y para finalizar todo este proceso, pues se generan conclusiones. Todo este proceso, pues es con lo que se genera el conocimiento nuevo. Esta metodología ya está muy establecida y lo que nos permite es trabajar en un orden para que el conocimiento se genere de manera ordenada y sobre todo que pueda ser sometido a prueba por nuestros pares. Esta es una de las ventajas también que genera el método científico, que dota a las personas de la capacidad de desarrollar experimentos y someter a prueba estos experimentos y generar nuevo conocimiento. Y dentro de este proceso, pues viene también el desarrollo de los proyectos de investigación, porque para poder llegar a este punto, que es aquí la investigación, pues debimos haber realizado un proceso desarrollado a esa idea a través de un anteproyecto y un proyecto. Es lo que vamos a ver durante toda esta presentación. ¿Qué nos da el método científico? Bueno, en el método científico, como ya lo vimos, se utiliza la observación como punto de partida, se formulan preguntas y se generan respuestas, requiere una verificación, por eso se somete a prueba,
es objetivo, es lógico, realiza una experimentación sistemática, es deductivo, produce resultados reproducibles y genera conclusiones refutables. Una de las características importantes que nos permite el método científico es que se puede reproducir y se puede repetir. ¿Y qué tiene que ver el método científico para desarrollar un proyecto? Bueno, tiene mucho que ver, porque para desarrollar un proyecto necesitamos del método científico, necesitamos de ese proceso que nos permita ordenar nuestras ideas, darle forma a nuestras ideas y enfocarlas a la resolución de un problema. Puede ser tanto a nivel local como a nivel regional. Pero hay puntos importantes que tenemos que analizar, porque no solo es se me ocurrió algo y esta idea es buena porque a mí se me ocurrió y a mí siempre se me ocurren ideas buenas. No, no es así. Primeramente, si ya docentes tienen una idea y esa idea les ha estado dando vueltas en la cabeza, entonces debemos de preguntarnos y de manera muy objetiva responder estos primeros puntos. Esa idea, yo la considero tan genial, ¿ayuda a resolver algo? ¿Sí o no? Esa idea, un enfoque social, ¿cuál? Es para un nicho muy específico, es decir, para una parte de la población muy específica. Se enfoca para niños, para jóvenes, para adultos. Después también debemos de ver la pertinencia, porque puede que mi idea sí tenga un enfoque social, tal vez sí resuelva algo, pero es pertinente. Hay oportunidad para que mi idea sea desarrollada de acorde a lo que buscamos resolver. Es importante tener claro el alcance que vamos a tener primero como individuos para desarrollar esa idea y obtener resultados. Eso es algo muy importante porque generalmente nos quedamos con la idea y eso lo podemos entender como una idea muy buena, pero cuando ya aterrizamos, empezamos a describir los procesos para obtener resultados, nos enfrentamos realmente con muchos obstáculos. Entonces es importante analizar cómo voy a obtener los datos que necesito. Y algo, por favor, utilicen la lógica para analizar esto. Debemos de dejar fuera el sentimentalismo. Entonces es importante trabajar esto con lógica, con un criterio muy claro y una delimitación clara, porque algo que tenemos que entender es que como individuos no vamos a resolver todos los problemas. Es necesario enfocarnos a lo que está a nuestro alcance y con nuestras posibilidades y con nuestras metodologías podemos resolver. Entonces aquí ya empezamos trabajar nuestra idea, a desarrollarla en un plan de acción, porque las ideas son una cosa y el plan de acción es justamente el proceso para desarrollar esa idea, y ese proceso para desarrollar una idea es el método científico. ¿Cómo evaluar la relevancia de mi idea? Bueno, ya tengo una idea, ya vi que sí es pertinente, ya conozco su enfoque, ya tengo claro el problema que voy a resolver. Así comenzamos a trabajar en el desarrollo de la idea. ¿Qué necesitamos? Primeramente, es generar una descripción clara, concisa y breve de mi idea. Y con esa descripción, convertirla en una pregunta muy corta, que vaya encaminada a saber qué es lo que yo voy a resolver. Y dentro de esa pregunta, debemos de elegir también 3 palabras clave, es decir, 3 puntos de partida o 3 conceptos. Por ejemplo, educación, alimentación y evaluación. Esos son los 3 conceptos que yo voy a manejar. Entonces, de su descripción, de su pregunta, generen estos 3 conceptos, porque estos 3 conceptos van a ser la base de mi búsqueda de información. También es muy importante que seamos realistas sobre el manejo del tiempo. El problema que yo quiero resolver a través de mi idea puede ser alcanzado a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. También el alcance es de alcance local, regional, comunitario, es muy específico o es hasta a nivel estatal o nacional. Y con esto, claro,
con el análisis anterior y con esto empezamos lo que se conoce como la búsqueda exhaustiva de información. Es decir, la idea se convierte en un plan que va enfocado a resolver un problema. Por favor, esto ténganlo muy en claro, porque si su idea no resuelve nada, entonces no es una idea tal vez pertinente. En estos momentos nos vamos a tomar un tiempo para que con esa idea que ustedes ya tienen, ya se convirtió en un plan o que lo estamos encaminando a convertirlo en un plan para resolver un problema específico, tenemos que ahora darle forma a esa idea. Yo les generé 12 preguntas a manera de ejercicio para empezar a esclarecer las dudas que pueden surgir al transformar esta idea en un plan. Primeramente, esto tiene que ser contestado con la mayor claridad. Dejen de fuera el sentimentalismo. Generalmente, cuando uno piensa en una idea, es a través de una forma ilusoria. Tenemos ilusiones de que esta idea es genial, es buenísima, voy a alcanzar 1000 cosas a través de esta idea. Pero tenemos que dejar fuera a un lado esos sentimientos y enfocarnos de manera lógica y razonable. A ver, ¿qué es lo que quiero lograr? Ya lo tengo claro. Ahora, ¿cómo lo pienso lograr? ¿Cómo mi idea le encamino para que resuelva el problema A, el problema B o el problema C? ¿Para qué se está trabajando esta idea? Para mí, es para mi ego, realmente te aporto a la comunidad. Después, ¿por qué es necesaria esta idea? ¿Realmente resuelve algo? ¿O viene solo a generar información sin ninguna aplicación? ¿Resuelvo un problema con esta idea? ¿Cuál es el alcance que tiene esto? ¿A quién va a favorecer y cómo los va a favorecer si se desarrolla esta idea? ¿Cuánto tiempo me va a conllevar? ¿Un día, 2 días, un mes, un año? Y algo también muy importante, ¿qué costo tendrá? Generalmente, cuando uno piensa en ideas, dejamos un poquito fuera el costo, porque nos enfocamos y esa emoción de generar algo nuevo, de desarrollar algo, de resolver un problema, nos puede despegar un poco sobre los costos, y eso es importante, porque muchas veces la idea es buena, sí ayuda a resolver un problema que es necesario, pero es muy costoso y ese costo lo hace inaccesible. Entonces, sí es necesario, analicen ustedes. Luego, saber muy bien cuáles son nuestros alcances. Primero, como persona, como individuo, ¿cuál es mi alcance al desarrollar esta idea? Yo como individuo, ¿puedo desarrollar esta idea o necesito venirme a fortalecer con conocimiento de un grupo multidisciplinario? Esto es necesario. Dejemos afuera nuestro ego y que seamos muy claros con esto, porque no estamos obligados. Muchas veces el trabajar de manera individual, pues la carga es más pesada y los avances son más lentos. Entonces seamos conscientes que si necesitamos de ayuda de otras personas, de otras capacidades, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Cuáles pueden ser los imprevistos? Analicen los peores escenarios y vean cuáles podrían ser los obstáculos. Es decir, si ustedes ya tienen una idea, desarrollan un plan. Para que ese plan se ejecute, cuáles podrían ser los imprevistos, los problemas, los bloqueos con los que ustedes se podrían enfrentar y cómo los enfrentarían. El penúltimo punto es la idea: ¿la ejecutaré de manera individual o grupal? Es necesario hacer un análisis de manera muy clara sobre esto. ¿Cuento con el equipo necesario? Es decir, tanto humano, técnico, tecnológico, inmobiliario. ¿Qué es lo que tengo? ¿O qué es lo que no tengo y lo que necesito adquirir para llevar a cabo mi plan, para desarrollar mi idea o para resolver el problema que ya estoy planteando? Es necesario tener esta información muy clara, porque esta información es la que nos ayuda a poder trabajar de manera organizada y clara todo el proceso para desarrollar el proyecto. Así, ya que contestaron las preguntas anteriores, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio. Es decir, es una tabla donde voy a comenzar la búsqueda de información, es decir, de artículos, de reportes, de proyectos que se hayan sometido. Recuerden que habíamos hablado de las 3 palabras clave o los 3 conceptos clave. Pues con esos conceptos empiezo una búsqueda en todas esas referencias especializadas y genera una tabla. Esta es
una estrategia que me funciona a mí, pero ustedes pueden diseñar sus estrategias propias. Y en la tabla tengo 3 columnas. La primera es lo que se sabe, es decir, todo lo que se sabe sobre mi idea o sobre el problema que quiero resolver. En la segunda es lo que se está buscando, es decir, los que ya han trabajado o los que están trabajando con este tema, es lo que están buscando y lo que falta. Es importante que se detecte lo que falta, porque eso, detectar lo que falta, nos da una idea para saber si vamos por buen camino. Entonces, lo que se sabe, ¿qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar que tal vez el problema que nosotros queremos resolver ya está resuelto, o que la idea que creíamos que era tan novedosa, pues no es una idea novedosa, que ya existen bastantes datos que yo puedo utilizar para resolver el problema que yo creía que era necesario. O resulta que me encuentro que no es necesario generar información nueva por el momento, que la información que ya existe es suficiente para trabajar con el problema que me estoy planteando. Y referente a lo que se está buscando, ¿qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar que las vías que yo había elegido para resolver el problema, pues alguien ya dijo que no son las más idóneas, ¿no? Porque se enfrentó con ciertas limitaciones o encontró que esa metodología no era la más viable para analizar esos datos. O resulta que encontramos que las metodologías que existen pues no se han actualizado y es necesario trabajar con nuevas metodologías y procesos. O de plano, ahorita, por la tecnología que tenemos o por los alcances que tenemos, pues, no hay forma de resolver el problema. O el problema no es viable de ser resuelto, o resulta que tal vez su búsqueda les venga a arrojar que el tiempo no es el adecuado. O sea, que ustedes estaban planteando un tiempo tal vez más corto para obtener resultados y se vienen a dar cuenta que necesitan más tiempo. Entonces, todas esas cuestiones se comienzan a resolver cuando tenemos ya una idea clara y vamos encaminando esa idea a un plan de acción. Y ese plan de acción inicia cuando somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestros alcances. Entonces, ahora sí, ya con esto, con lo que se sabe, con lo que se está buscando, vamos a analizar qué es lo que hace falta. Aquí lo que deberíamos de encontrar es que si es pertinente trabajar con su idea, los tiempos sí se ajustan, que esa es una idea realista y viable, porque también otra característica que me ha tocado es que generalmente son ideas no realistas o no ejecutables. También otra característica es posible desarrollar mi idea. Para realizar esta tabla es importante ser autocríticos, utilizar la veracidad y sobre todo someternos a la discusión externa. Es decir, ya que ustedes sepan qué es lo que hace falta, reúnanse con sus pares y discutan su idea, que siempre es bueno escuchar otros puntos de vista para equilibrar y saber tal vez si lo que yo creo tan pertinente de manera personal resulta que cuando lo discuto de manera grupal pues no es tan pertinente. Entonces eso sí se los aconsejo, discútanlo con sus pares, una discusión externa. Si ya pasaron por todos estos procesos y resulta que el problema es relevante, no hay información necesaria, mi propuesta aporta para la resolución del problema que estoy analizando, entonces adelante, porque esa idea y ese plan al menos es viable. Y eso ya indica que vamos por buen camino. Hace rato les había hablado sobre la generación de la pregunta y los objetivos. Recuerden que ya habíamos hecho una pregunta, entonces ahora esa pregunta que habíamos analizado, con la información que ya recolectamos, con el nuevo conocimiento que ya adquirimos, vamos entonces a generar la pregunta. La pregunta que me había planteado, ¿es buena o es mala? ¿Va acorde o no? La pregunta es importante entender qué queremos resolver y cómo tenemos pensado resolver esto. Luego, con esta información, también vamos a generar los objetivos. Los objetivos se dividen en el general y en los particulares. El general es el que engloba el proyecto. El objetivo que describe el porqué del proyecto. Y los particulares son las metas o los procesos
tengo que llevar para responder al objetivo general. Para desarrollar los objetivos se utiliza un verbo en infinitivo y con alcances reales. Formación, ahora sí, escribo el problema a resolver, es decir, el planteamiento del problema que deseo resolver a través de mi idea, a través de mi plan de acción. Los objetivos, tener una concordancia con la pregunta, y estos objetivos y la pregunta deben de tener una concordancia con el problema a resolver. Ya terminamos el proceso, es decir, ya tengo toda mi búsqueda de información, ya la depuré, ya lo que se sabe, lo que se está buscando y lo que falta. Yo ya tengo la información extra, es decir, yo ya me sometí a un proceso de reflexión y entonces ya generé información extra, ya tengo descritos los objetivos y la pregunta. Entonces ahora sí, esto lo vamos a convertir en un proyecto. Ya tenemos información para trabajar en el proyecto, ya tengo muy clara mi idea, ya tengo objetivos que voy a perseguir, ya tengo una pregunta que quiero responder y aparte tengo el planteamiento del problema en el cual me voy a enfocar. ¿Qué sigue? Bueno, necesitamos, o salvo que alguno de ustedes ya tenga resuelto económicamente su vida, o si no, pues necesitamos diseñar un proyecto para obtener recursos. Entonces, para esto, pues existen muchas convocatorias que se abren justamente para que las personas sometan proyectos y se les den recursos y esos proyectos sean ejecutados. ¿Por qué necesito? Bueno, si yo ya tengo ese análisis, ahora necesito conocer y entren y den una búsqueda sobre las convocatorias que trabajan con el problema o con el área en la cual ustedes se quieren enfocar. Es importante que ya que encuentren la convocatoria, analicen el lenguaje y el alcance. Sean muy críticos, es decir, mi idea, si entra en esta convocatoria, es pertinente para esta convocatoria porque el tema sí es el adecuado, porque los tiempos que yo tengo pensados también van acorde a la convocatoria, con lo que ustedes tenían pensado en tiempo, en dinero, en alcance, va acorde con la convocatoria que eligieron, porque si no, pues tal vez esa no es la convocatoria adecuada para que ustedes sometan el proyecto. Y es algo importante. Luego se nos olvida un poquito, las convocatorias nos brindan el marco de referencia, es decir, esto tiene que ser bien analizado y confrontar lo que yo quiero hacer con lo que la convocatoria ofrece y compaginan o no. Eso es algo que tenemos que llevarlo a cabo. Pasos para presentar un proyecto escrito. Bueno, ya hice mi análisis, después elegí una convocatoria, ya también analicé esta convocatoria, vi que sí va acorde, que sí me beneficia, que sí me ayuda en lo que quiero. Ahora bajamos en el planteamiento, es decir, ya tenemos esa idea, buscamos la información y ahora ¿qué necesitamos? Pues trabajar en el anteproyecto. En algunas convocatorias el proceso se divide así. Primero es someter un anteproyecto o un protocolo. Esa es la primera fase. Y a los protocolos que se elijan o a los anteproyectos se les solicita un proyecto. Se eligen los mejores proyectos y en algunos casos la última fase es una presentación oral o una entrevista. Y ahí eligen a los candidatos pues que van a quedarse con la convocatoria y a la cual se va a apoyar esos proyectos. Pero hay algunas convocatorias que se entra a concursar con el proyecto ya escrito. No es necesario de un anteproyecto ni es necesario una entrevista, pero eso depende de la convocatoria, por eso es necesario hacer un análisis. Pero para fines prácticos vamos a empezar a trabajar desde el anteproyecto. ¿Qué es un anteproyecto? Bueno, la misma palabra nos está indicando, va antes del proyecto de investigación. Primera parte de un protocolo de investigación, pasos que yo necesito para llevar a cabo el proyecto. Es la primera presentación. ¿Cuál es la finalidad de un anteproyecto? Generalmente en el anteproyecto lo que se evalúa es la capacidad del autor para desarrollar una idea. Como ya les expliqué, no existen los formatos únicos para desarrollar el anteproyecto. Esto va a depender de las características de la convocatoria, los procedimientos que se establezcan en la convocatoria, pero hay puntos importantes, hay contenidos importantes
que son los que vamos a discutir. Primer punto, y algo que generalmente queda fuera, es el título. Desde el título que elijan para presentar su anteproyecto, de ahí inicia la evaluación. Por ejemplo, si yo voy a evaluar un proyecto y me encuentro un título que es largo, que es extensivo, que no está claro, que más bien es la descripción de algo, yo ya no continúo. ¿Por qué? Porque si el título está mal, si el título no está claro, posiblemente todo lo demás tampoco va a estar claro. Entonces el título es lo primero que se evalúa, lo primero que se analiza al someter un proyecto. Que tengan cuidado, en muchas convocatorias el título ya viene delimitado por número de caracteres o incluso por número de palabras. Y el objeto de estudio, ¿qué es esto? Es la descripción de qué, dónde, cuándo, quién y qué es. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Dónde lo quiero estudiar? ¿Para qué estoy estudiando este fenómeno, este problema, esta idea? Pues con esto viene el planteamiento del problema, que en este caso es estructurar la idea de investigación para resolver un problema específico. Es decir, ¿cuál es el problema que yo voy a resolver? Aquí es necesario que sean muy claros, concisos y dejen afuera el sentimentalismo. Es que este problema es necesario resolverlo porque este problema nos ha delimitado y nuestra humanidad no ha alcanzado su desarrollo. Eso déjenlo fuera. Tenemos que enfocarnos para que sea descrito de una manera muy clara. Los sentimentalismos, déjenlos afuera. Justificación. ¿Y de qué nos habla la justificación? Bueno, la justificación nos da las razones para realizar un estudio y los beneficios potenciales que aporta el llevar a cabo esta investigación o este proyecto o esta metodología. Y aquí es importante tomar en cuenta y describir muy bien la magnitud y trascendencia del problema que quiero resolver. ¿Cuál es el impacto que este problema tiene a nivel local, regional, estatal? ¿Cuál es la factibilidad y la vulnerabilidad de este proyecto? Y ahí justificamos el por qué queremos resolver el problema. ¿Cuál es la pertinencia? ¿Cuál es la gravedad del problema? ¿Por qué es necesario ponerle atención a este problema y no a otro? Como autores lo tenemos que tener muy claro, porque si no se dificulta o empezamos a ver que la justificación viene siendo, que este es un problema muy común, otra vez la descripción del problema. Es que la contaminación ambiental es esto y viene otra vez una descripción y eso no. Bien, es importante tener muy claras las grandes interrogantes, preguntas sobre aspectos esenciales del problema no serán contestadas en este proyecto. No utilicen el que esta idea va a resolver este problema a nivel mundial. Sean muy cuidadosos al analizar el alcance que tiene su proyecto y eso déjenlo claro. Después ya habíamos visto en desarrollar la pregunta específica, que se le conoce como la guía de estudio porque nos enmarca el camino. En el cronograma deben de quedar muy claros los objetivos que vamos a desarrollar y los tiempos, es decir, cuánto tiempo te va a llevar a alcanzar el primer objetivo, el segundo, el tercero, en resolver todo el problema. Pues me va a llevar una semana, un mes, un año. Y esto se pone en el cronograma. Generalmente para ahorrar espacio, pues se genera una tabla donde viene la descripción de las actividades y el tiempo que me va a llevar. También otra característica importante que algunas convocatorias lo piden es los productos esperados. Si yo acepto tu proyecto, yo ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un manual, un material didáctico, un prototipo, una metodología, un taller, una capacitación. Esto también tenemos que ser muy claros y realistas. Con el tiempo que tengo, ¿qué puedo generar? El presupuesto. Ya les había dicho que todo cuesta. Pues también el desarrollar una idea conlleva una inversión. Es necesario tener muy claro cuáles son los materiales y los métodos que necesito para desarrollar mi idea, para resolver el problema y cuánto cuesta. Y otra característica importante que generalmente se descuida mucho es las referencias o la bibliografía. Para yo generar mi proyecto, documentos consulté. Algo muy importante, se los digo aquí, fíjense bien de cuándo son estos documentos. Porque si yo me encuentro un proyecto que me está planteando un problema y me indica que ese problema no ha sido resuelto y que es
muy pertinente trabajar en el problema y después en la justificación me encuentro una explicación de por qué no hay información, porque necesitamos generar esa información para educar a la comunidad, etcétera, etcétera. Y me voy a su bibliografía y encuentro referencias de 1960 o de los años 80, a mí me entra la duda si realmente esa persona está actualizada en el manejo del planteamiento de su problema y su justificación. Entonces, esta bibliografía no solo es copio y pego estos artículos, no, en la bibliografía aparecen las referencias que nos ayudaron a generar nuestro proyecto, nuestra idea. Es necesario que consulten las bibliografías más recientes. Quienes han trabajado con los temas similares a los de ustedes o con un problema muy similar o con el mismo problema, pero tal vez en otro país, en otra región, y esa bibliografía es la que tienen que analizar. Y fíjense bien el origen de esas referencias y el año de esas referencias. Ahora, errores comunes generalmente se encuentran o que cometemos cuando desarrollamos un proyecto. Bueno, ya habíamos dicho el título, luego es muy extenso, sin lógica, utilizar regionalismos o palabras que no son conocidas, que me inventé o que dentro de mi juerga eso es lo que utilizo, eso está mal, esas palabras déjenlas fuera. Luego que no es atractivo, es decir, no voy a inventar un título que nada tenga que ver con el tema que estoy manejando. Si hablo de educación, el título tiene que tener la palabra educación y el contexto hacia el cual va a ir dirigida mi investigación. Por ejemplo, hambre infantil. Mi proyecto es erradicar el hambre infantil. Ese título a mí no me dice nada. Sí, erradicar el hambre infantil, ¿en dónde? ¿En quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces también tenga ni muy extenso ni muy generalizado. ¿Qué podemos hacer? Enmarque los alcances de su proyecto y que sea elegante, es decir, que las palabras estén escritas correctamente, que haya una fluidez, que haya una lógica y haya un entendimiento desde el principio, desde que yo leo el título, saberá que esta persona va a trabajar exclusivamente en 2 escuelas y va a ver el desarrollo del pensamiento crítico de niños de 5 a 7 años. Ok, ahí ya sé el lugar, sé el contexto, sé qué es lo que se está buscando. Entonces, eso desde el título, por favor, inviértanle tiempo al desarrollo de su título. Luego, el objeto de estudio. Muchas veces, sí, yo voy a trabajar con infantes de 5 a 8 años, pero no lo terminamos definiendo de dónde, cuánto tiempo, o no se entiende, o al final este objeto de estudio no va acorde a la convocatoria, entonces tengan cuidado con eso. El planteamiento del problema. Ya les había dicho que aquí el principal problema es dejar fuera el sentimentalismo. No describan el planteamiento de su problema como si esto fuera la última panacea. Sí, yo voy a resolver todo y voy a ser capaz de generar 1000 cosas. Eso es irreal. Entonces, todos los términos irreales, déjenlos fuera. Generalmente, también otro error muy común es que está mal redactado o mezclan mucho el sentimentalismo, es poco objetivo, no está nada claro, es muy disperso, es decir, el planteamiento del problema debe de ser breve. En un párrafo me debe de quedar a mí claro cuál es el problema que ustedes van a resolver y cómo lo van a resolver. Dejen fuera también el lenguaje ambiguo o muchos datos o palabras en exceso. Entonces el planteamiento del problema llega una cuartilla y empiezas a leer, es repetitivo, es la misma idea dicha con otras palabras. Y eso que ya después se nota que está rebuscado o que la persona todavía no tiene muy clara la idea. Entre más clara tengan la idea, menos palabras necesitan para explicarla. Eso ténganlo muy en cuenta. Quien ya tiene una idea muy clara y muy enmarcada no necesita iniciar con una descripción o con explicaciones, no, va directo al grano. Entonces, ese es el objetivo del planteamiento, con pocas palabras dejar muy claro cuál es el problema que vamos a resolver. Pero sí, la justificación. Uno de los errores más comunes es que otra vez es la descripción del proyecto. Vuelven a repetir
el problema que quieren resolver. O esta justificación es poco convincente, está vacía en contenido o es irreal. Yo con este proyecto voy a erradicar el hambre infantil y están supongamos, estamos en La Paz y voy a generar un proyecto para promover los buenos hábitos alimenticios. Y yo en mi justificación digo que con este proyecto erradico el hambre infantil. ¿Eso es real? No, no es real. ¿Y es relevante? No, con el problema que estoy marcando, no. Entonces, esta justificación debe ser muy clara, no exageren, no la describan de manera ilusoria, porque no están dando un discurso, están dando una justificación. Y dejen fuera, como ya les dije, todos los sentimientos. Ahora, los grandes interrogantes. Aquí el problema es que luego no se conocen cuáles son los grandes interrogantes, no están claros, no han quedado delimitados. Y la pregunta, lo más común es que no se tiene claro. ¿Qué característica? La pregunta debe contener las palabras clave que aparecen desde el título, que aparecen desde el planteamiento del problema, desde los objetivos, la justificación, y también debe de aparecer esas palabras claves en la pregunta. Esta pregunta ni es extensa ni es ambigua y tiene que ir en concordancia con el proyecto. Ahora, el cronograma. Estos últimos apartados generalmente es a lo que menos se le dedica tiempo. El cronograma, yo muchas veces he visto cronogramas que no manejan tiempos reales o empiezan a manejar una descripción de un planteamiento del problema y su justificación. Luego en el cronograma me meten otras actividades. Viáticos para una salida de campo, y en ningún lado se ve la necesidad de que ustedes vayan a campo. O de repente van a pasar 6 meses buscando información y el proyecto es de 8 meses. Y luego en el último mes van a generar datos, van a hacer experimentos. Entonces tengan cuidado con esto. El cronograma debe manejar tiempos reales y debe de ir en concordancia con los productos esperados. Es decir, si yo voy a decir que voy a generar un taller, que voy a generar una metodología, que voy a entregar un protocolo, entonces analizo cuánto tiempo me lleva cada uno de estos productos y ese tiempo es el que describo en el cronograma. Estos deben de ir en concordancia. ¿Qué productos voy a generar? ¿Qué tiempo me lleva a alcanzar esto? Los productos que estoy indicando. Y estos dos también vienen a compaginarse con el presupuesto, es decir, los productos esperados, cuánto me cuesta producir cada producto, porque aquí más común es que el cronograma lo manejan como un apartado aislado. Los productos esperados es otro y el presupuesto luego lees y ya no entiendes, no le ves la lógica ni el orden entre el cronograma, los productos esperados y el presupuesto. Estos tres deben de compaginar. Yo sé que vas a hacer esta actividad, sé con esta actividad me vas a entregar este producto y sé que ese producto te va a costar tanto. El segundo punto sé que te va a llevar este tiempo, me vas a entregar esto y te va a costar esto. Así que tengan mucho cuidado que el cronograma, los productos esperados y el presupuesto se entiendan, sean claros los procesos, que fluya la información. Y esto, pues los productos esperados que vengan en concordancia con el problema que estamos escribiendo. Y la bibliografía. Ya les dije, aquí es muy importante utilizar bibliografía actualizada y que solo en la bibliografía aparezcan los documentos que utilizaron. También es muy común, de repente veo un proyecto que tiene 20 artículos y solo utilizaron 2. Pero los otros 18 me los ponen como relleno. Tengan cuidado porque en eso también nos fijamos. Yo prefiero ver 3 referencias y darme cuenta que esa persona analizó muy bien esas referencias, a encontrarme 15 y darme cuenta que esta persona al rato es como que copió y pegó las referencias para venir a rellenar ese apartado. Entonces también tomen en cuenta el tiempo y la búsqueda de información verídica, actualizada y verificada que puedan referenciar como base para su anteproyecto.
Entonces ahora sí, ya tengo mi idea, ya generé todos estos apartados. ¿Y qué es importante? Fíjense bien, para el anteproyecto generalmente se dan 2 cuartillas. Es decir, en 2 cuartillas ustedes tienen que desarrollar todos los apartados anteriores. Entonces es muy importante que su idea esté muy clara, muy delimitada y que su lenguaje también, es decir, con pocas palabras digan lo que realmente necesitan. Escriban de una manera elegante, concisa, que sea fluida. Yo también me ha tocado ver anteproyectos que lo máximo es una cuartilla y ahí tienen que desarrollar todo, entonces aprendan a manejar de manera muy breve sus preguntas. Imagínense que cada palabra les cuesta, entonces empiecen a omitir todas las palabras innecesarias. Y primero, antes de someter la propuesta, pues tiene que venir revisada por nosotros y es muy conveniente que sea revisada por pares, por colegas. Y entonces se va a evaluar la propuesta. Bueno, ya sometí mi propuesta, esta propuesta se va a evaluar. ¿Y qué es generalmente lo que se revisa en un anteproyecto? La capacidad del autor para resaltar lo importante. Es decir, la capacidad del autor para transformar una idea en un proyecto de investigación. Eso es lo que se evalúa. También se toma en cuenta el manejo del tema. Si qué información manejan, están actualizados, la información que ustedes manejan es verídica, el criterio es lógico, es razonable, la pertinencia es relevante. Después viene el punto importante de que también ahí vemos cómo depuraron la información que no es necesaria. Es decir, analizamos el manejo completo de su propuesta. Ahora, esto es relación al anteproyecto, pero muchas propuestas, muchas convocatorias solo te solicitan el proyecto de investigación. Para el proyecto de investigación también se somete al método científico, pero las características diferentes es que es un documento más en extenso, da pie a presentar un poco con más detalle los componentes del proyecto, pero sigue siendo importante el manejo del lenguaje claro, concreto y referenciado. Cuidar la presentación, el formato, ortografía y redacción. También todos los componentes deben de estar en concordancia. Es decir, ya habíamos hablado de las palabras clave y que estas palabras clave aparezcan durante todo el desarrollo del proyecto. Lean, revisen y vean que exista una fluidez en su escrito, una lógica, una secuencia ordenada. Si esto no está, entonces es necesario regresarnos y comenzar a depurar ese documento. Y aquí también les voy a hablar un poquito de los principales componentes. Algunos son compartidos con el anteproyecto, algunos otros son nuevos. El título es lo mismo, las mismas reglas que se aplican para el anteproyecto también se aplican para el proyecto, es decir, un título corto, elegante, conciso, que esté contextualizado. Para un proyecto, generalmente te piden un resumen del protocolo. La extensión normal va de 250 a 300 palabras. Y en este apartado es el que utilizamos para generar una descripción breve y clara del problema que queremos investigar, referirnos a la hipótesis, a los objetivos que ya nos planteamos, a la metodología que vamos a utilizar para resolver el problema, las técnicas de análisis que voy a implementar y los resultados que pretendo obtener. Y toda esta información debe de estar de manera clara, organizada en frases, en oraciones y que no tenga más allá de 300 palabras. Hay algunos que lo manejan también con números de caracteres, entonces es importante que esto se revise desde la convocatoria. Luego viene el índice. Esto en algunas convocatorias no lo piden, en otras sí. ¿Y qué es? Pues es la descripción de los apartados que vamos a ver en el desarrollo del proyecto. Algo muy importante, muchos piden un glosario de definiciones, un apartado de las abreviaturas donde ustedes pongan las palabras o
las siglas que utilizan las describan y luego sigan utilizando esas siglas durante todo el documento. Para que el revisor, si tiene dudas, pues se vaya a este apartado de abreviaturas y rápido pueda detectar aquella abreviatura que no está identificando. El proyecto contiene un apartado que puede ser introducción o antecedentes, o incluso pueden venir ambas, introducción y antecedentes. Entonces, en la introducción, ¿qué es? La misma palabra nos está diciendo. La introducción es el apartado donde vamos a introducir al lector a nuestro tema. Y va de lo general a lo particular. Es decir, los conceptos generales que yo manejo los describo y luego termino enfocado al problema que quiero resolver. Esta introducción se genera, obvio, con referencias que ya consultamos y que leímos, entonces estas referencias tienen que venir citadas. La redacción del texto es en forma impersonal. Eso también es muy común, me ha tocado ver. Yo he decidido trabajar con este proyecto. Eso del yo, de los puntos personales, quedan fuera también. Y para un mayor entendimiento o claro, muchos autores recomiendan tener apartados. Es decir, no solo manejar puro texto corrido, sino dar tiempo para generar un subtítulo y ese subtítulo que contenga información específica. Los antecedentes nos hablan de quienes hicieron antes de nosotros, quienes han trabajado con el problema que queremos resolver o que han hecho otros autores antes de nosotros. Y eso también puede venir junto o puede venir separado. Después viene el planteamiento del problema. Aquí se define el tema de estudio y se describen de forma clara los aspectos que se proponen conocer, probar o resolver mediante la investigación. Esto es el planteamiento del problema. El problema que yo quiero resolver, descrito de manera clara y concisa. Después viene, ya habíamos discutido sobre la justificación, y aquí un formato que se utiliza mucho para la justificación ya en un proyecto es escribir cuáles son las razones científicas, éticas, políticas, administrativas, entre otras, para trabajar con el problema que estoy planteando aquí. También es importante dejar claro la viabilidad en el corto, mediano o largo plazo y especular sobre los resultados y la relevancia. Es muy importante describir la relevancia de nuestra investigación. Luego, algunos proyectos, algunas convocatorias también piden la hipótesis, que esto es el supuesto que nosotros vamos a someter a prueba. Es decir, este supuesto, mi metodología se va a cumplir o no se va a cumplir. Y generalmente se describe en una oración afirmativa y clara sobre qué es lo que se espera obtener. Luego ya vimos el objetivo general y los particulares. El general pues es el propósito global que se espera lograr durante el periodo definido que se va a ejecutar el proyecto, y los particulares son los pasos que nos llevan a alcanzar el objetivo general. Y esto, pues, los particulares, pues, constituyen los logros directos y evaluables del estudio. Otro punto importante es la metodología de investigación. Ya tengo muy claro el problema, ya tengo muy clara la justificación, sé mi pregunta, sé mis objetivos. Ahora la metodología se dedica a describir todos los procesos que yo necesito llevar a cabo para obtener los resultados, para resolver el problema que estoy planteando. Entonces, en este apartado se va a describir de manera muy meticulosa todas las metodologías, todos los pasos que yo necesité para resolver el problema. Vamos a hablar del diseño del proyecto, del tipo de estudio, la población de estudio, el universo de trabajo, los tiempos de ejecución, cómo voy a seleccionar estos datos, cómo voy a manejar estos datos, cómo los voy a presentar. Y aquí es importante que si se va a trabajar con personas, es necesario hablar
y tener muy claro los aspectos éticos, los procesos de bioseguridad, el consentimiento informado, los futuros conflictos de interés. También se describe los recursos humanos que necesito, los materiales o el financiamiento. Aquí en muchas convocatorias te piden que aquí coloques también el cronograma de actividades y que describas los resultados esperados, los productos entregables o las aportaciones, las perspectivas y la difusión. Al final vienen las referencias bibliográficas. Vimos que aquí es importante utilizar referencias actualizadas, reales y viables. Y estas pues se pueden acomodar ya sea en forma de un listado en orden alfabético o en orden de aparición. Pero esto dependerá del formato que solicite la convocatoria a la que ustedes quieran someter. Luego viene anexos. Anexos es un apartado que se da para que se incluya alguna información relevante para alcanzar el proyecto que no se solicitó durante el desarrollo del proyecto. Pero si no es necesario, si ustedes no generaron algo extra, no metan cosas, porque aquí me ha tocado ver que hay gente que aprovecha esto para hacer más choncho el proyecto. Entonces uno empieza a ver los anexos y se encuentra cosas que no vienen a nutrir el trabajo. Entonces, si no hay algo muy importante que necesite ese anexo, no pongan nada. ¿Qué podemos encontrar en anexos? Pues podemos encontrar tal vez algún cuestionario que se aplicó, algún cuadro sinóptico, alguna metodología que ustedes no la pudieron describir en extenso por el número de palabras que les dieron en el proyecto, pero es necesario, es primordial que la gente conozca esa metodología, entonces eso se puede ir a anexo. Pero debe de ser información que realmente venga a nutrir, aportar al trabajo. Si es información irrelevante, da igual si está o no está, entonces omítanla. Es mejor no poner nada a poner documentos que no van a venir a nutrir el trabajo. Y ahora sí, ya resulta que pues ya trabajé, ya tengo mi escrito final. Ahora, ¿qué hago? Viene una de las cosas más importantes, es decir, poner a prueba, ser muy autocríticos. ¿Qué es lo que yo hago cuando tengo que evaluar un trabajo que yo quiero someter o alguna propuesta? Utilizo una rúbrica. Esta puede ser propia o pueden buscar en internet alguna rúbrica que se ha utilizado para evaluar un proyecto y entonces ser muy autocríticos. Mi proyecto sí es claro, el concepto sí está bien descrito, el manejo de las palabras, la ortografía. Y analicen con detalle todos los apartados. Algo muy importante, cuiden la presentación y el formato. Hay convocatorias que en el formato son muy estrictos, que te lo piden con ciertos márgenes, con ciertos espacios, con cierto tipo de letra y número de caracteres. Y si desde aquí el formato no cumple, se elimina esa participación. Entonces tengan en cuenta, lean muy bien, entiendan cuál es el formato que se pide. Y ya que esté claro, entonces sí dedíquense a la redacción, a la ortografía. Y algo muy importante, si la convocatoria cierra un viernes a las 12, es preferible que ustedes tengan tiempo 2 días antes, con días de anticipación, porque muchas veces todo el mundo está al mismo tiempo metiendo los proyectos, se caen las plataformas, se ponen más lento o incluso se acaba el número de participaciones permitidas y se cancela antes la participación. Y algo muy importante es, quítense ese miedo de que alguien lea sus ideas o que alguien conozca sus ideas. Busquen y soliciten revisión de pares con sus colegas. Siempre es bueno que alguien externo a su idea, a su escrito, lo lea para que pueda detectar cosas que, como nosotros ya lo hemos trabajado tanto tiempo, nuestro cerebro tiende a omitir ciertas características. Y si esta persona no lo entiende a la primera vez, lee el documento y cuando le toque explicar lo que está explicando no tiene que ver nada con nuestra idea, entonces es necesario sentarnos y depurar más.
de tal manera que quede fluido toda la información. Un buen proyecto se debe de entender la primera vez que lo leo, me debe de quedar a mí una idea clara. A esta persona quiere resolver esto, necesita este tiempo y necesita este dinero, y me dijo cuál es la importancia de resolver el problema y qué es lo que va a alcanzar con eso. Si eso no queda claro, los digo, no es cierto. Imagínense un evaluador, tiene que revisar 200 proyectos. ¿Ustedes creen que va a decir, ay, este proyecto no lo entendí, pero voy a leerlo otra vez? Y no, yo lo leí 3 veces y no me queda claro. No, o sea, la primera no entiendo, ese proyecto va a estar eliminado porque no se entiende. Entonces cuiden mucho eso, que la primera vez que las personas externas leen su proyecto se queden como, wow, esa idea es muy buena y necesita ser apoyada. Eso es lo que buscamos. Aquí les puse ejemplos de rúbricas. Ustedes las pueden generar o pueden buscarlas en la red, o incluso pueden ver si la convocatoria entregó a ciertas características que va a evaluar, y sobre esas características ustedes sometan a su trabajo. Es excelente, es bueno, es satisfactorio, no es deficiente, y sobre lo que ustedes detecten como deficiencias, pues sobre eso trabajen. Sean abiertos para recibir crítica. Es mejor que ustedes puedan detectar sus errores antes de someter el proyecto. Y esta otra, en este caso, es una rúbrica que se dedica más a verificar los apartados, es decir, la introducción, el enfoque sobre el tema, la gramática y la ortografía, la puntuación, el vocabulario, y es bueno, es malo, regular, es bajo. Estos los encontré en internet, solo se las pongo como ejemplo. Ahora sí, para la presentación oral, algunas convocatorias, ya les había dicho, tienen 3 procesos. Someter el protocolo, pasas a la siguiente fase, sometes el proyecto, pasas a la siguiente fase, y es el defender tu idea o tu proyecto de investigación. Me ha tocado estar en convocatorias donde les dan 3 minutos para hablar sobre su proyecto, es decir, sobre la importancia de su proyecto, por qué su proyecto es bueno, por qué su idea es relevante, por qué ese problema tiene que ser resuelto y cómo lo van a hacer ustedes para resolver eso. Y para decir todo eso se les da máximo 3 minutos, y no crean que es, bueno, ya lleva 3, ya lleva 5, no, es 3 minutos y te interrumpen y hasta donde alcanzaste. Si solo en esos 3 minutos te presentaste porque te dieron nervios y entonces dijiste toda tu vida y obra, y ahí se te fueron los 3 minutos, ya no hay más. Ahí quedó tu oportunidad. Entonces es necesario que también tengan en cuenta el manejo de tiempos. En algunos casos, que esto es lo más general, son 15 minutos que se te dan para hablar sobre tu proyecto, que te pueden generar algunas preguntas y se evalúa, ¿no?, la manera en que dominan el tema. Pero para llegar a esto es muy importante tener muy clara la información relevante, los alcances y metodologías, saber cuánto es el tiempo de mi presentación y ensayarla y respetar. Si son 3 minutos, pues párense al espejo con un cronómetro y vean qué pueden decir con 3 minutos. Un buen ejercicio que yo lo hago con mis alumnos, yo a mis alumnos los grabo. Y después nos sentamos y vemos estos videos y mira, ves que utilizaste esta muletilla, aquí te trabaste, aquí esta idea todavía no la tienes clara, y eso ayuda a enfrentarnos con esos pánicos y a prepararnos para someternos a ese nivel de nerviosismo y de estrés y de preparación que se necesita para defender un proyecto. También la modulación de voz, porque si alguien me dice que su idea es súper buena, es que mi idea es muy buena, es relevante, mi idea va a venir a resolver muchos problemas que son necesarios, yo no me la creo. Yo no me la creo que esa idea es muy buena, porque la voz no va acorde. Entonces tampoco es que lleguen bailando y gritando y de manera eufórica, sino que entren de manera convincente.
Pero para esto, primero tienen que creer ustedes en su idea, creer en lo que saben y saber vender esa idea. Y eso se logra a través de la voz, del movimiento corporal, del manejo de la mirada, de los tiempos. Otro tip importante que siempre les digo a mis alumnos: prepárense con anticipación las posibles preguntas. Una hoja en un cuaderno y describan todas las preguntas que se les puede ocurrir a la gente preguntarle, desde definiciones hasta conceptos o hasta puntos de vista. Entonces tengan ustedes un diálogo de saber, me preguntan esto sí lo domino, o esto no, esto tengo que leer, esto tengo que reforzar, y vayan anotando sus puntos de vista, porque este ejercicio, aunque no lo crean, te prepara para que tú tengas información. Sí, recuerdo esta pregunta, y respondan de una manera natural porque ya están preparados. Preparen un mensaje claro y recuerden que si la convocatoria ya pasaron el anteproyecto, pasaron el proyecto, pues ahora les toca convencer a través de la presentación oral la importancia de su proyecto. Para hacer esto es necesario ensayar y ensayar, y confíen en ustedes y en sus capacidades. Entonces, ahora sí, por conclusión, ¿qué nos puede dejar esta presentación? Bueno, que cuando encontremos una convocatoria es necesario realizar un análisis profundo de estas oportunidades, ver cómo nuestra idea puede entrar a participar en estas oportunidades y desarrollar esa idea para resolver un problema concreto, específico y puntual. Tener una idea clara de qué es lo que queremos resolver y qué vías vamos a utilizar, e intercambiar información y resolver dudas. Por favor, quítense el miedo de que la gente va a venir a robar ideas. Hay millones de ideas flotando en el universo. Entonces confíen, aprendan a confiar, a integrar equipos de trabajo aplicados en el ganar-ganar. Esto es importante. Y aquí les dejo 3 referencias. Estas las van a encontrar. De aquí utilicé estos artículos para generar la información que les compartí. Esos artículos los van a encontrar en este Drive. ¿Qué van a encontrar en el Drive? Bueno, los 3 artículos que les mencioné, van a encontrar también esta presentación y van a encontrar de manera detallada las actividades que tienen que realizar para ser evaluados. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, me van a entregar un anteproyecto con todas las características que tiene el anteproyecto. Ya en el Drive ahí viene. Les voy a generar una convocatoria con las características específicas, y en 2 cuartillas me van a desarrollar este anteproyecto y me van a subir un video de máximo 3 minutos donde me presenten su proyecto. Y en el Drive también vienen las instrucciones para ambas actividades, y tienen hasta el día jueves 29 de abril a las 6 de la tarde para subir sus actividades. Quien no la suba en esta fecha, pues se queda sin la calificación. También otra cosa importante, por favor, cualquier duda o comentario, les dejo mi correo. Este correo lo diseñé solamente para los 2 cursos que voy a dar en esta convocatoria, así que ahí es una vía de comunicación. Yo ya lo tengo colocado en mis dispositivos para cualquier pregunta o duda, yo podérselas aclarar. Por favor, todo lo que no haya quedado claro, las dudas que tengan, háganmelas saber, o incluso sus comentarios de qué podemos mejorar, o si alguna idea no quedó muy clara, pues estoy abierta a escuchar sus comentarios, dudas o también puntos de vista o críticas. Todo es bienvenido. Pues muchísimas gracias por su atención, gracias por compartir conmigo este espacio, por haber elegido esta clase, y espero que en ella hayan encontrado lo que venían a buscar. Si no es así, háganmelo saber y juntos también podemos seguir explorando. Cuídense mucho, nos vemos, y estoy atenta de recibir sus tareas. Bonitos días.